sobre las neoplasias linfoides de células B y T. Acá estamos acabando lo que son células, o sea, esta semana. Si vemos eso, nosotros vamos a recordar y lo que les venía diciendo. Para ustedes es bien importante que aprendan a reconocer linfomas, porque es la patología que se está presentando mayormente en los hospitales, ¿no? En nuestros pacientes. Ahora están sucediendo más casos de linfoma que de leucemia. En cuanto a ellos, son trastornos, pero en relación a los linfocitos B y T. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a tener? Proliferaciones clonales, malignas de estas células, y de hecho, pues va a haber un deterioro en su capacidad inmunológica. Como epidemiología, podríamos tener adultos mayores de 50 años y que hayan sido expuestos a radiaciones o derivados menores. Casi la misma podría ser la fuente causante de las leucemias, ¿no? Acá tenemos también infecciones por HPLV. Se ha visto que en los casos de linfoma folicular, de células T del adulto, nosotros vamos a tener positividad en muchos casos de ellos para el HPLV. Herencia todavía está un poquito que no se ha demostrado. En cuanto a ellos, tenemos neoplasias linfoides B y T precursoras, neoplasias B maduras, neoplasias T y NK maduras dentro de esta manifestación. Vamos a revisar un poquito sobre las manifestaciones clínicas, y en estos pacientes lo más frecuente es ver pues ese fallo medular, trombocitopenia, anemia, neutropenia. Lo que nos va a llamar mucho la atención en estos pacientes es su recuento de células, ¿no? Su recuento de células generalmente es en una leucocitosis, es bastante elevado. En algunos casos llegan pues a cantidades de 400, 500 mil. En otros casos pueden estar inclusive normales, ¿no? O en casos de leucopenia. En cuanto a las células que les hago referencia, los linfocitos son los predominantes. Entonces, si es un paciente adulto, ustedes saben que lo que debería de predominar generalmente son los neutrófilos, ¿no? Que es la población normal. Pero si nosotros vemos un predominio así de grande de los linfocitos, como que si nosotros ya nos deberíamos de preocupar. Nos deberíamos de preocupar mucho, ¿no? Y más aún, la otra forma podría ser de confirmación, sería el frotis. Deberíamos de revisar bien ese frotis, y si nosotros vemos que en las células vemos alteraciones morfológicas de los linfocitos, llámese, por ejemplo, núcleos completamente no normales, las membranas alteradas, los núcleos dismórficos, se podría decir, ¿no? De unas formas bastante diversas. Entonces eso ya nos hace pensar en que ahí está pasando algo. Manifestaciones como la sintomatología de crecimiento de ganglios en referencia a la linfadenopatía. También podríamos ver hepatoesplenomegalia. Los dolores óseos por la proliferación de las células. También vamos a ver en algunas células algunos gránulos azurófilos que van a ser bastante toscos y medios azulados. Los pseudópodos de los linfocitos. Miren ustedes esto, que parecieran a los Hand-Mirror. Y Hand-Mirror son células que tienen una forma como si fuesen una colita en su citoplasma, semejando espejos de mar. Entonces, de ahí sale ese nombre de Hand-Mirror. También deberíamos de revisar
reconocer de repente algunos precursores, ¿no? Células precursoras, por ejemplo, de hematogones. Las sombras de Gram. Las sombras de Gram son células, son linfocitos o linfoblastos que van a ser frágiles. Entonces, cuando uno hace el extendido, se van a, como si desintegrar, y lo que nosotros vamos a observar son como canastillas, no sé, muy deteriorados, ¿no? Comparado con las células que estamos viendo acá. Ahora, las sombras de Gram-Mitchell también deberíamos de ponerlas en observaciones, ¿no? Se observan células o sombras de Gram-Mitchell y son propias de ellas. Dentro de la clasificación de las neoplasias linfoides, nosotros vamos a tener pues a Thomas Holt. Él describe las características clínicas y anatómicas de esos tumores. Entonces, acá, ¿qué vamos a tener? Nosotros, entonces, vamos a tener, o nos van a dar algunas definiciones, clasificaciones en base a esta patología, y Virchow nos va a dar otras formas o otro viraje, y nos va a dar, por ejemplo, en 1863 va a clasificar a los linfosarcomas. Entonces, a quienes ha considerado como linfosarcomas a las células o a las enfermedades que van a tener relación con ganglios, médula y vaso. Esta es una clasificación en leucemia linfática crónica. Esta es de células pequeñas, prolinfocítica B, leucemia de células vellosas o peludas, neoplasias de células plasmáticas, linfoma folicular, linfoma de células del manto, linfoma difuso, células grandes B, no especificados, y linfoma de Burkitt. En cuanto a los parámetros que podríamos usar para esta clasificación, tendríamos muchos, ¿no? Dentro de los principales podríamos ver, por ejemplo, la morfología. En la morfología, ya les venía diciendo, se van a ver linfocitos anormales por la morfología de su núcleo, su citoplasma, la consistencia que ellos van a presentar. También tengamos en cuenta, por ejemplo, la histopatología, ¿no? La histopatología va a ser algo que nos va a ayudar bastante en el diagnóstico de esta enfermedad. El inmunofenotipo. El inmunofenotipo es el que va a ser lo más importante. Por inmunofenotipo, nosotros vamos a poder clasificar a qué población nos estamos refiriendo. La genética también tiene mucho que ver, ¿no? Ustedes saben que en este caso van a haber translocaciones, inversiones, reversiones, etcétera, etcétera. Y ellos tienen mucho que ver con los factores predictivos y el pronóstico. Vamos a revisar un poquito la leucemia linfática crónica o leucemia de linfocitos pequeños. Entonces, acá lo que vamos a ver van a ser células bastante pequeñas, pero de tipo monomorfo. Estos se van a dar tanto en sangre periférica como en médula ósea. Lo que nosotros vamos a ver a veces mezclados con prolinfocitos. Entonces ya van a ver ustedes la diferencia. Generalmente van a ver en ellos linfocitosis, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a revisar? Bueno, a mí siempre yo he usado una clasificación morfológica de la siguiente forma. Por ejemplo, yo me voy a ver a estas células y generalmente ellas van a tener muy escaso citoplasma. Es una de las características. La otra
que si ustedes ven, el predominio de linfocitos es muy grande, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a tener aquí son compartimientos. O como yo les semejo una pelota y estas son sus coquitos, ¿no? Usen una pelota de fútbol, de lo que ustedes quieran, y estos son para mí los coquitos, miren así. Y son bien marcados. En ese tipo de linfocitos se ve de esa forma. De hecho que la cromatina es madura, son células bastante pequeñas. Ahora, de ese tipo yo casi estoy viendo a ellas, ¿no? De repente hay algo más por acá, pero también me llama la atención el prolinfocito. Este prolinfocito es bastante marcado en cuanto a su forma, su tamaño, etc. Aquí tenemos, ¿qué cosa? Tenemos un nucleolo. Entonces, ese nucleolo como que si fuese un ojo grande, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta ello. ¿Qué más? Creo que eso es lo más importante. Bueno, hay también sombras de Gram-Wich, acá y por acá, ¿no? Entonces, miren, ese predominio es bastante importante. La morfología de las otras células es bastante alterada. Miren este linfocito. Completamente deteriorada su morfología. Entonces, eso le colocamos en observaciones. Linfocitos anormales, ¿no? ¿Por qué digo anormales? Por las características, por ejemplo, morfológicas del núcleo. ¿Qué más? Le pondría de repente citoplasmas, o sea, lo que yo estoy viendo, le voy a describir. Acá también le pondría sombras de Gram-Wich, ¿no? Y lo que me va, hasta ahí es una, ¿qué les digo? Son evidencias que estamos dando, pero el que nos va a confirmar va a ser la citometría de flujo. Si ustedes ven, acá tenemos pues CD45, CD19, CD20, kappa, CD25, entonces son muy característicos en la leucemia linfática. Vamos a revisar un poquito la leucemia prolinfocítica de células B. Entonces, de repente, acá nos va a llamar mucho la atención en relación a los prolinfocitos, ¿no? En este caso son de células B. Y miren lo que es un prolinfocito. Si lo comparamos con la célula linfoide que vimos al inicio, que yo les decía, a mí me parece de la leucemia linfática crónica, esto es mucho más grande, con un nucleolo bastante evidente, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, nosotros podríamos describirlo y podríamos nosotros ya estar casi seguros de que estamos frente a esta patología. Inclusive le podríamos contar el porcentaje, ¿no? Yo les decía, cuando vemos alguna alteración, nosotros deberíamos de evaluar el porcentaje, solamente en este caso en base a linfocitos. La leucemia de células nerviosas, hipoliucemia o Haile cell. Entonces, nosotros vamos a tener a células que van a tener como penachitos, como sus, como pelitos, ¿no? Entonces, ellos generalmente, aparte de toda la descripción que están observando acá, van a tener pues una cromatina bastante homogénea, nos consideran hasta esponjosa, ¿no? Entonces tiene otra característica, miren acá, que son fosfatasa ácida tartrato resistente. Esta es una citoquímica que nos va a dar positividad en este caso, ¿ya? La neoplasia de células plasmáticas. Nosotros sabemos normalmente que no deberíamos de tener células plasmáticas.
no deberíamos de tener. Entonces, cuando estas aparecen, para nosotras ya van a ser una patología. No debería de haber a que aparezca. En la época del COVID, nosotros hemos observado buena cantidad de células plasmáticas, ¿no? En las láminas que nosotros veníamos revisando. Ahora, las células plasmáticas también se observan en patologías como las del dengue. Hemos observado en patologías de ese tipo. Si nosotros vemos una célula plasmática, vemos una célula basofílica, ¿no? Un citoplasma bastante basófilo y un núcleo bastante externo. La constitución del núcleo es muy parecida a la que ustedes están viendo acá. Entonces, tenemos esto, por ejemplo, que tiene la forma de molinillo, ¿no? Miren que está bastante, como ellos le dicen carátula de reloj, y yo lo veo como si fuera un molinito, ¿no? Un remolinito. Entonces, eso es lo que estamos viendo en nuestra célula y la basofila. Eso sería aparentemente una célula plasmática normal. Pero si nosotros empezamos a revisar, en este caso, estamos viendo ya células bastante alteradas. Ustedes ven, todas esas células tienen mucha alteración, tanto en el citoplasma como en su núcleo. Miren cómo está el citoplasma, inclusive hasta de los colores, muy deteriorados, y yo voy a confrontar con esto, ¿no? Esto está bastante formado, pero esta célula no. Voy a ver también, en la forma del núcleo, ¿no? Miren la cromatina, la terminación del núcleo, etcétera, etcétera. Bastante alterado. Se sabe que en este tipo de pacientes con alteraciones o con problemas de mieloma múltiple vamos a tener asociado a una proteína M. Se dice que por esa razón nosotros vamos a tener la alteración y referencia a glóbulos rojos que se conoce como buleados, ¿no? En procesos inflamatorios o en este caso. Entonces, nosotros también deberíamos de recordar que en estos pacientes con mieloma de células plasmáticas tenemos hipercalcemia. ¿A qué me estoy refiriendo? Una cantidad elevada de calcio. Si nosotros tenemos este tipo de pacientes, nosotros vamos a también recordar que estos pacientes generalmente sufren de fracturas. Pero entonces, ¿cómo explico si tienen hipercalcemia que van a sufrir de, en este caso, de fracturas, ¿no? Y muchos problemas de destrucción esquelética. Aquí están los ruleados, ¿no? Entonces, como les venía diciendo, relacionados a la cantidad y tipo de proteína. Ahí tenemos células plasmáticas también bastante alteradas, pero no como las otras, ¿no? Que hemos visto al inicio, que vendrían a ser las de mieloma, ¿no? Miren esos citoplasmas, miren esos núcleos, estos, miren esto. No sé si pueden ver el cursor, esto bastante alterado. Miren esa constitución. Este citoplasma ya se está haciendo muy oscuro. Este otro igual. Y veo acá inclusive binucleación. Y seguimos viendo células plasmáticas bastante alteradas.
inclusive con nucleolos, etcétera, semejando blastos. Ahora nos vamos al linfoma folicular. ¿Hasta ahí alguna duda? Si vemos el linfoma folicular, nosotros vamos a recordar un poquito sobre células centrocitos, clivados y no clivados. ¿Cuándo digo yo que son clivados? Cuando nosotros tenemos que son así como estos partidos. A ellos nos referimos a clivados. También son células pequeñas que van a tener como un núcleo nucleado escasos. Estas son las no clivadas. Linfoma del manto. En el linfoma del manto, nosotros vamos a ver angioplasias también de células B, que nos van, no solamente son pequeñas, también pueden ser medianas. Entonces, nosotros acá también tenemos cromatinas dispersas, núcleos inconspicuos y melanopología. No les llama la atención que cuando ustedes están observando en el microscopio, ustedes vayan a ver este tipo de células, ¿no? Completamente alteradas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros observaríamos. No, miren, eso ni modo que se va a dejar pasar. Entonces, miren estas alteraciones. Linfoma de Burkitt. Entonces, en el linfoma de Burkitt, nosotros vamos a tener unas tumoraciones bastante grandes que están en relación a boca, ¿no? Y cuello. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver más característicamente? Núcleos, múltiples nucleolos centrales y la presencia de lo que dicen acá, cielo estrellado, serían vacuolas que vamos a observar en esas células, ¿no? En todo. En todas las células, como si fuesen completamente claras. ¿Cómo se llama eso? Bien evidentes, no solo en citoplasma, también en No, es alteración. las neoplasias de células TNK también son bien características y agresivas. Nosotros vimos una de estas en el hospital de Carrión, pero el paciente rápidamente falleció porque son muy agresivas con las células TNK. Entonces, en ellos vamos a tener células, pues, o linfocitos que tienen gránulos, ustedes ya saben. Como es su núcleo, su citoplasma, muy deteriorado. Okay. Ahora, empezamos con el linfoma de células T del adulto o el ATL. Entonces acá hemos dicho que tiene relación con el HPV. Si la mujer y el varón se contagian, el varón generalmente es portador. Nunca he visto un varón que haga sintomatología, a no ser que ahora ella surja, ¿no? La mujer es la que hace la sintomatología. ¿Y cuál es la sintomatología más característica? Es, por ejemplo, el problema de como si se deterioraran todas sus articulaciones, por ejemplo, de los pies, de la cadera, etc. Esas personas que yo he visto no podían ni caminar o arrastran mucho los pies. Yo he visto una vecina que es ya una persona mayor y para que se desplace, si no tiene silla de ruedas, es muy difícil, con
como que si no le resisten sus piernitas. También vi una foto. También vi un estudiante, pero el estudiante, a él lo captaron porque le hicieron las pruebas de donante, porque él fue a donar. Dejó su unidad y como de ahí le van a hacer el tamizaje, le encontraron. Pero él no manifestaba sintomatología. Entonces el muchacho se desesperaba, ¿no? Porque decía entonces, ¿de dónde tengo? Quien no tenía inclusive ni pareja, ni había tenido. Entonces nosotros interrogándolo al chico, pues, pero por ahí debe ser la transmisión. No. Hemos al final descubierto que era madre e hijo. Imagínense, hasta esa edad él no tenía ninguna sintomatología. La que estaba infectada era la mamá. Entonces ahí fue el problema. Pero en él, por ejemplo, no se veían HPV, o sea, perdón, no se veían fluorescer, ¿no? Porque él solamente estaba portando la enfermedad. No había ninguna alteración aparente. Si no le encuentran, esa prueba es serológica. Y esto es lo que vemos. Esos son los famosos fluorescentes. Pueden ser de más lóbulos, de menos lóbulos, etcétera, etcétera. Pueden estar recién formándose. La micosis fungoide. Dentro de la micosis fungoide tenemos al síndrome de César. Las células que se observan en el síndrome de César son monocitos, ¿no? Tipo monocitos, células monocitoides, pero que son cerebrifoides. También son agresivas. Así. Miren, parece un cerebro. El linfoma. Acá vamos a ver Hodgkin y no Hodgkin y con eso acabamos. Neoplasias malignas, pero acá vamos a tener que estas son letales, o sea que causan aumento. Entonces, algunas, como por ejemplo el Hodgkin, son bastante ordenadas, ¿no? Nacen de una cadena y continúan con esa cadena. Es muy común entre los 14 y 40 años y en mayores de 50 años. ¿Cómo van a observar el médico esta patología? O sea, en referencia al ganglio, va a ser bastante firme al tacto. Puede haber fiebre, exposición Epstein-Barr o peligros ambientales. El diagnóstico del ganglio se va a dar por biopsia, no en sangre. Entonces, ahí vamos a ver unas células que se conocen como células de Revstemmer. ¿Y cómo van a ser? Como los ojos del búho. Ahorita lo van a ver acá. Pero eso se ve solamente en biopsia. No lo van a ver en sangre periférica. Hasta ahí quedamos claros. Características, miren, acá también están. Son biopsias. ¿Cómo puedo diferenciar un Hodgkin de un no Hodgkin? Ya les dije que el Hodgkin es bastante ordenado. El no Hodgkin es bastante desordenado, se abarca diferentes, por ejemplo, nódulos, ¿no? El Hodgkin es muy raro en el anillo de Waldeyer y mesentéricos, pero el no Hodgkin no. El no Hodgkin sí se va a presentar. Generalmente el Hodgkin se da en hombres jóvenes y el no Hodgkin en mayores de 65 años. Acá hay algunas características que tenemos. Más común es el no Hodgkin que el Hodgkin. Ahora también en cuanto a manifestaciones, su ganglio puede ser indoloro, pueden estar agrandados sus otros ganglios y se van diseminando.
es muy raro que se pueda ver esas células en sangre periférica. Como les vuelvo a decir, generalmente se observan en biopsias. Se puede dividir en bajo grado, grado intermedio o alto grado. ¿Y cómo es el tratamiento? Generalmente radiaciones, quimioterapias, trasplantes de médula ósea y pues estos pacientes generalmente tienen recaídas. Y chicos, con eso prácticamente hemos acabado esta parte. No sé si tengan alguna duda. Hasta ahí. Y nos tenemos que preparar para las siguientes clases que vienen a ser hemostasia. ¿Ya? Hemostasia hay que ver un poquito a profundidad para que ustedes tengan experiencia. Tenemos dos clases de hemostasia